¿Estamos ahí? A ver si quiere ir. Vamos. Bueno, se resiste. Perdonar, eso son cosas del directo. Pásame, a ver si mientras se calienta esto. Muy bien. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este texto lo leemos muchos domingos para terminar el culto, pero no, ¿vale? No hemos terminado todavía. Qué rápido, ¿no? Nuestro culto aún no ha terminado. Pero este texto nos ayuda a recordar que estamos en medio de una serie de predicaciones sobre el Dios trinitario en la vida del creyente. Ya hemos estudiado a Dios Padre, el amor de Dios. Y hemos visto su inmenso amor que nos espera con los brazos abiertos. Hayamos estado donde hayamos estado, que nos ha adoptado como sus hijos y que podemos relacionarnos con Él de una forma íntima. Como decíamos, podemos llamarle papá. También hemos meditado sobre el Señor Jesucristo y su infinita gracia. La gracia del Señor Jesucristo. Gracia que le llevó a dejar su estatus, como nos dice en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acabamos de cantar, al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y solo por mí. Y eso lo hizo Jesús por gracia. Aunque nosotros mereciéramos todo lo contrario. Y lo hizo sin esperar nada a cambio. En las últimas semanas estamos reflexionando sobre el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Lo que resalta Pablo de la tercera persona de la Trinidad es la comunión. La comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está a nuestro lado. Más aún, es el que está en nosotros. Jesús dijo de Él, pero yo os digo la verdad. Fijaros la frase de Jesús. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Juan 16, versículo 7. Jesús les está diciendo que para ellos, sus discípulos, es mejor que el Espíritu Santo venga a ellos, que seguir estando con Él de forma física. ¿Y qué puede ser mejor que estar con Jesús? Pues la comunión, la compañía, la presencia, 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7, ¿qué se dice ahora? Del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya para que Él venga.
Ahora pienso que el Espíritu Santo es el gran desconocido de su Iglesia. Y en esta mañana, vamos a ver si esto quiere funcionar, porque si no vamos a ir mal. Vamos a intentar dar respuesta a 3 preguntas. Hombre, ya tenemos. Primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta que vamos a intentar contestar en esta mañana es, bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y la tercera pregunta que vamos a intentar buscar respuesta es, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos hacia la primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mirad, la Biblia utiliza símbolos para describir al Espíritu Santo. Como el viento, lo vimos la semana pasada en Juan 3. Como Jesús, al hablar con Nicodemo, habla del Espíritu como el viento. A veces en otros lugares el fuego, en otros lugares el agua, el aceite. Y esto puede hacer que cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensemos en Él como en algo. El Espíritu Santo puede sentirlo sobre ti como sientes el viento, pero no es el viento. El Espíritu Santo puede purificarte como purifica el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar tu sed como el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar tus heridas como el aceite, pero no es aceite. Frase que quiero que se os quede bien grabada. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, que está presente en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Os acordáis cómo empieza la Biblia? Primera página, primeras palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio de la Biblia tenemos al Espíritu Santo presente. Otro día, con más tiempo, podríamos ver algunas de las muchas intervenciones del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia. Pero hoy quiero centrarme en que entendamos y creamos e interioricemos bien claro que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Los psicólogos dicen que para que un ser sea considerado una persona, debe tener 3 atributos: intelecto, voluntad y emociones. Veamos si el Espíritu Santo cumple con esos requisitos. Inteligencia, intelecto. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este texto no es la descripción de una fuerza o de una energía. Este texto es la descripción de alguien con inteligencia que oye, escucha, habla, guía. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es persona porque es inteligente y escudriña, examina detenidamente todo, aun lo profundo de Dios. Siguiente característica: voluntad. Primera de Corintios 12, 11.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y si intentamos controlar al Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer. Porque mira, a Él le da igual. Le da igual que a ti o a mí no nos gusten algunas cosas o que sintamos incómodos por algunas manifestaciones del Espíritu Santo. A Él le da igual. Si Él quiere obrar en un hermano delante de ti, lo va a hacer, aunque tú te sientas incómodo, porque Él hace lo que Él quiere. A Él le da igual. Que no entiendas cómo Dios puede amar a todo el mundo, incluso a aquel tipo de personas que para ti están tan lejos de Dios. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Y lo triste es que muchas veces Él no es el dueño de nuestras iglesias. Porque en nuestras iglesias muchas veces se hace lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere. Y no le damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona porque tiene inteligencia y porque tiene y ejerce su voluntad. Y también tiene emociones. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No hagáis que el Espíritu Santo se ponga triste. El Espíritu Santo tiene un corazón que tiene emociones, que tiene sentimientos, que se pone triste cuando no le dejamos obrar en nuestros corazones, cuando vivimos nuestras vidas aparte de Él, y se alegra cuando tenemos comunión con Él, se alegra cuando le damos el control de nuestras vidas, se alegra cuando pasamos tiempo con Él, cuando está con nosotros. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, por lo tanto es una persona. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y espero que esta afirmación penetre en nuestra mente y en nuestro corazón y nunca más pensemos en el Espíritu Santo como en una fuerza o como una energía que viene de parte de Dios, sino que sepamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios mismo. ¿Qué hace? Segunda pregunta, el Espíritu Santo. Veamos ahora qué es lo que el Espíritu Santo hace. En primer lugar, nos capacita para la conversión. La semana pasada Eric nos habló de eso. Nos habló del papel imprescindible del Espíritu Santo en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Sin la intervención del Espíritu Santo, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ninguno de nosotros seríamos hijos adoptados de Dios, ninguno de nosotros tendríamos la esperanza y la seguridad de la vida eterna, ninguno de nosotros estaríamos justificados delante de Dios sin la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que un día a mí y a ti nos convenció de que éramos pecadores y que necesitábamos restablecer nuestra justicia delante de Él para el día del juicio. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos dice el camino de la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Nosotros confesamos un día con nuestra boca
que Jesús es el Señor. Y fuimos salvos. Pero fijaos una cosa, este hecho, el hecho de que confesáramos que Jesús es el Señor, incluso ese hecho no fue mérito nuestro, fue gracias al Espíritu Santo, como nos lo dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3. Y lo pongo debajo para que lo veáis bien. Nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Si un día caímos a los pies del Señor y decimos, confesamos que Jesús es el Señor y confesamos nuestros pecados y recibimos la salvación, fue por la obra del Espíritu Santo que nos capacitó para hacerlo. No hay ningún mérito en nosotros ni en eso. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Pienso que muchos cristianos piensan en la conversión o en el nuevo nacimiento como el objetivo final de la vida. Ya somos salvos, ya formo parte de la familia de Dios, ya tengo seguridad de una vida eterna. Eso es todo, ya lo he conseguido. Esta forma de pensar es un gran y tremendo error. La conversión, el nuevo nacimiento, la salvación no es el final. Es el principio. Ningún ser nace para quedarse siempre como un bebé. El nacimiento es el momento en que empieza la vida. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder vivir esa nueva vida que empezó un día, esa nueva vida en Cristo. Nos capacita para la vida cristiana. Desde que nacimos de nuevo, desde que nos convertimos, el Espíritu Santo vive en nosotros. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fijaros la información. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿lo decimos juntos? No es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si hemos aceptado al Señor, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos capacita para vivir nuestra nueva vida según el Espíritu. Nos ayuda en nuestra relación con Dios el Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Veamos Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Guau! Tenemos entrada al Padre, a la mismísima presencia del Padre. No necesitamos a ningún sacerdote que interceda por nosotros. Desde que Cristo murió en la cruz y el velo del templo se rasgó, no hay barreras para estar en la presencia del Padre. Por el Espíritu Santo tenemos acceso a la presencia de Dios sin barreras. La obra de Cristo en la cruz pagó la entrada. Pero el Espíritu Santo nos acompaña a entrar en la presencia de Dios. Romanos 8:26.
Y voy a leerlo en la versión traducción al lenguaje habitual porque es espectacular. Lo claro que vemos aquí, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Dice así: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Nos ayuda a orar hasta tal punto que Él mismo intercede por nosotros, como dice la versión Reina Valera, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, el Espíritu, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Y Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Señor nos habla por medio de su palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Él es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿No os ha pasado que cuando leéis la Biblia a veces un texto que habéis leído ya muchísimas veces, ese día, os habla de una forma especial? Como si se hubiera escrito para ti en ese momento. Y Dios te habla por su palabra. Ese es el Espíritu Santo obrando, dándonos a entender la voluntad de Dios para tu vida en ese momento por medio de su palabra. Nos transforma a semejanza de Dios. Vamos a leer otro texto súper interesante. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¡Wow! El Espíritu Santo desde nuestro interior es el que va transformándonos para que cada día nos parezcamos más a Dios. Es el que nos va transformando de gloria en gloria a la imagen misma de Dios. Y es por esa obra que avanzamos en nuestro proceso de santificación, que sería imposible por nuestras fuerzas. Es por la obra del Espíritu Santo que podemos avanzar en el proceso de santificación, que vamos dejando las obras de la carne, de las que nos describe en Gálatas 5 y de lo que nos habló Manuel Rodríguez. Y es por esa obra de esa transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, que vemos el fruto de esa transformación a semejanza de Dios en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Somos transformados y se ve en nuestra vida el fruto del Espíritu en la medida de que es el resultado nunca es el resultado de nuestro esfuerzo en obedecer a Dios, siempre es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos capacita también para la edificación de la Iglesia. El Espíritu Santo no solo obra en la vida individual del creyente, también obra en la Iglesia de Jesucristo. Y entre las cosas que hace el Espíritu Santo está la unidad. El Espíritu Santo nos ayuda a la Iglesia y uno de sus principales objetivos es la unidad de la Iglesia de Cristo. Efesios 4, versículos del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la Iglesia fue el tema principal de la oración de Jesús que nos queda recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Versículo 21 de ese capítulo 17 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, muchas veces estamos muy centrados en que nuestra interpretación de la palabra en temas en los que hay diferentes formas de ser interpretada, o que unos interpretan de una manera, nuestra forma es la correcta. Y perdemos de vista, y voy a decir esa frase y quiero que os quede bien clara, lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos e hijas de un mismo Padre. Y tenemos en nosotros un mismo Espíritu. Por eso el Espíritu Santo actúa para producir unidad. Da dones espirituales a todos. La Biblia nos enseña que la Iglesia de Jesucristo es como un cuerpo en el que todos somos diferentes y todos tenemos diferentes funciones y todos somos necesarios. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno de los miembros de ese cuerpo de Cristo, Iglesia, con dones espirituales para capacitarnos para cumplir con nuestra función de cada uno en el cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es lo que dicen los siguientes versículos del 6 a 8 de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para la edificación del cuerpo de Cristo y lo hace como Él quiere, a quien quiere, el don que quiere y como Él quiere. Pero sí que es cierto que a todos, si hemos sido nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, el Señor nos da dones para que los utilicemos en la Iglesia. Así es como nos dice Efesios 4:12, que deben ser utilizados los dones. Efesios 4:11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El modelo bíblico de la Iglesia no es un modelo en el que el pastor y los líderes lo hacen todo y los demás solo tenemos que venir el domingo, sentarnos aquí, escuchar y volvernos a nuestra casa y ya se ha acabado. El modelo bíblico de la Iglesia de Jesucristo en la palabra de Dios es un cuerpo de Cristo en el que todos los miembros tienen su función y todos los miembros tenemos que trabajar y obrar para el crecimiento de la Iglesia y para el enriquecimiento de la Iglesia. Tengo un mensaje para Eric. Hoy no está aquí, pero se lo he hecho llegar esta mañana. Y es cierto, a las 8 de la mañana estábamos él y yo whatsappeando y le estaba enviando este trozo del sermón para que lo supiera que lo iba a decir. Mensaje para Eric, nuestro futuro pastor. No queremos que seas un superhéroe, un superpastor, que lo hagas todo, aunque lo hagas bien. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es que uses tus dones, como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como última de las acciones, de las cosas que hace el Espíritu Santo para la Iglesia, es el Espíritu Santo da poder para cumplir la misión de la Iglesia. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y para cumplir con esta misión, tenemos Hechos 1:8, lo estuvimos viendo cada semana durante casi un año, cuando estuvimos estudiando Hechos. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Lo tendríamos que saber todos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder para cumplir con la misión de la Iglesia. Llegamos a nuestra última pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas en nuestra vida y en la Iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra parte. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Como hemos visto antes, si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Estas cosas han cambiado ahora, ¿vale? Pero yo recuerdo, y aún hay alguno por ahí que lo veo, en los calentadores de gas.
¿Sabéis cómo funciona un calentador de gas? Pues un calentador de gas ahora no se ve porque son estancos, pero antes se veía una llamita pequeñita que era el piloto. Y todos los calentadores de gas tenían la llamita pequeñita que era el piloto, que ahí estaba. Pero cuando abrías el grifo del agua caliente, ¡buah!, se encendían todos los quemadores. Pues bien, todos tenemos la llama piloto. Pero Dios lo que quiere es que encendamos todos los quemadores. Que el Espíritu Santo fluya y se encienda en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Pues el texto lo dice muy claro. ¿Qué dice? Vamos a ver. Nos pone el ejemplo para que entendamos lo que significa. Primero, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando alguien se emborracha? ¿Tiene control de su vida? ¿Por qué nos prohíben conducir si hemos bebido alcohol? Porque no controlamos. Y muchos accidentes mortales se producen porque la gente sigue conduciendo habiendo consumido alcohol. El que se emborracha no es dueño de sus actos. Es el alcohol que lleva dentro el que lo domina. Pues esa es la explicación. El ser lleno del Espíritu Santo es estar borrachos del Espíritu Santo, es ser controlados por el Espíritu Santo, es no hacer lo que queremos, sino hacer lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es entregar el control de nuestra vida a Dios. Es decir, mi voluntad es que no hagas tu voluntad. Ahí tienes los mandos. Dirige tú mi vida. Es reconocer que Jesús es el Señor, aquello que nos llevó a la salvación. Que Jesús es el Señor de nuestra vida de una forma real y práctica. Y otra cosa que tenemos que ver también del texto es que el tiempo verbal que el original utiliza en griego, y no voy a decir la frase de que sabemos más griego del que pensamos, es presente continuo, lo cual nos dice que continuamente debemos estar siendo llenos del Espíritu Santo. A ver, la conversión, el nuevo nacimiento es algo que ocurrió en un momento. No todos podemos saber la fecha, porque a veces en algunos ha sido un proceso, pero siempre ha habido un momento. Yo recuerdo exactamente cuándo me convertí al Señor. Yo era un niño de 9 años, 21 de julio de 1969. Fue en un momento y no me he tenido que volver a convertir nunca más. Ya nací de nuevo, una vez y para siempre. Ahí empezó mi vida con el Señor. Ahí pasé a ser un hijo de Dios. Ahí pasé a estar justificado delante de Dios. Pasé a tener una relación con Dios. Pero la plenitud del Espíritu Santo no es así. No es algo que sucede una vez y ya está. Es algo que debemos estar buscando continuamente en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Fijaros, es un mandamiento de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed. ¿Qué tiempo verbal es ese sed? Es imperativo. Es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios para nuestras vidas. Dios no nos mandaría algo que no pudiéramos cumplir.
Dios no nos va a mandar algo que no podamos cumplir. Por lo tanto, no es algo imposible, es algo que está a nuestro alcance. ¿Y cuál es el proceso? Para poder llenar algo, lo primero que hay que hacer es vaciar. Vaciar lo que estorba. Si tú tienes una botella llena de, yo qué sé, de Coca-Cola, y lo que quieres es llenarla de vino, pues si tú le eches vino hasta arriba, no tendrás una botella llena de vino, tendrás una botella de calimocho. Pero el Señor no quiere que seamos llenos de calimocho. Quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Para eso tenemos que vaciar la botella. ¿Y cuál es el proceso de vaciar la botella? Es vaciarnos de aquello que estorba para que el Espíritu Santo pueda llenarnos y tomar el control de nuestra vida. ¿Qué es lo que estorba? El pecado, el egoísmo, el orgullo, el querer ser nosotros los que tengamos el control. ¿Y cómo podemos vaciarnos? Primera de Juan 1:9 nos da la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando aceptamos al Señor, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Todos. Pero la realidad es que seguimos pecando. La realidad es que seguimos pecando y ese pecado, hasta que no nos arrepentimos y lo confesamos al Señor, es algo que estorba nuestra relación con Dios. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, para poder restablecer nuestra relación con Dios, debemos confesar nuestros pecados. Y no solo confesarlos, sino también poner fe en esa confesión, poner fe en que Dios cumple su parte. Si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, confesar nuestro pecado y creer que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Esa es la primera parte para poder ser llenos del Espíritu. La segunda es pedir que nos llene, creyendo que Él lo va a hacer. Una lectura. Palabras de Jesús recogidas por el evangelista Lucas en el capítulo 11, versículos del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y... Muy bien. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Fijaros en la siguiente frase. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Qué? ¿Qué dará? El Espíritu Santo. No está hablando de otras cosas. Yo tengo que reconocer
que no me había quedado cuenta de que realmente lo que está diciendo, yo pensaba, igual que os dará buenas cosas, no, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ay, Señor, creo en lo que Jesús mismo dijo. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, cree en lo que Jesús mismo dijo. Él no miente. Y pídele que tome el control de tu vida. Pídele que te llene con su Espíritu Santo. Existen barreras que nos impiden dar ese paso por fe, ese paso de fe, de pedir al Espíritu Santo que nos llenen. Barreras que nos impiden pedir al Señor que nos llene. Una es la duda. Como he dicho, es un paso de fe. Es decir, creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad y que Dios ha empeñado su palabra y que Él lo va a cumplir. Que si Él ha dicho que va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida, si tú lo pides, te lo va a dar. Es un acto de fe. Hay una frase que una vez escuché y que repito muchas veces en cuanto a la duda. Me hizo gracia. Duda tus dudas y cree tus creencias. Pero no creas tus dudas y dudes de tus creencias. Ahí queda. La otra barrera que a veces tenemos, que nos impide atrevernos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, es el miedo. Hemos visto muchas cosas raras, o nos parecen raras, y nos da miedo lo que pueda pasar. Nada que venga del Dios que es amor nos va a hacer daño. Lo tengo puesto en mayúsculas, en negrita y subrayado. No tengamos miedo al Espíritu Santo. No tengamos miedo al Espíritu Santo. Otra barrera es sentirnos incompetentes. Evidentemente que somos incompetentes, evidentemente que no lo merecemos, evidentemente. Ninguno merecemos, como no merecíamos ser salvos. Nada en la Biblia se nos da porque lo merezcamos. Todo es nada, no hay nada que sea por nuestros méritos. Hemos sido adoptados hijos de Dios y Él quiere que no nos conformemos con tener el pilotito encendido y nada más. Él quiere que agarramos el grifo del agua caliente y que se encienda la llama en nuestro interior. En el capítulo 10 de Juan y versículo 10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Terminamos. Y me gustaría que el grupo de alabanza subiera aquí arriba y que empezáramos a escuchar las notas de la canción que vamos a cantar a continuación. Mirad, no quisiera que saliéramos esta mañana de aquí frustrados. Si recibimos una impresión, pero no le damos expresión, puede producir en nosotros frustración. Me gustaría que si el Señor te ha hablado hoy,
Si el Señor te ha hablado hoy y te ha dicho, la última, y te ha dicho que quiere que seas lleno del Espíritu Santo, no dudes, no tengas miedo del Espíritu Santo. Entra en la presencia de Dios Padre por los méritos de Jesucristo, acompañado por el Espíritu Santo, y confiesa en la presencia de Dios Padre por los méritos de Jesucristo. Confiesa tu pecado. Confiesa eso que tú sabes que está estorbando tu relación con Dios. Confiesa tu egoísmo, tu orgullo, porque quieres seguir siendo tú el que tenga el control de tu vida y que eso te impide entregar el control de tu vida al Señor. Y confiesa creyendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo os invito a que, como queráis, si queréis inclinar vuestras cabezas y cerrar vuestros ojos, si queréis, como queráis, pero que tengáis un momento con el Señor. En base a lo que el Espíritu Santo os haya hablado esta mañana, actuad. Haz aquello que el Señor te ha dicho que hagas. Confiesa, vacíate. El Señor te perdona. Ya te perdonó, pero Él limpia, te vacía para que puedas ser lleno. Y ejerce tu fe, porque esto es un acto de fe. Y pídele al Señor que sea el Señor de tu vida. Que te llene con su Espíritu Santo. Dile que no te conformas con tener solo el pilotito encendido. Que quieres ver cómo arde en ti. Mira, no importa si sientes emociones o no las sientes en tu corazón en este momento. No importa si sientes algo. Puede ser que el Señor te quebrante al mostrarte tu pecado. Puede ser que no. Da igual, cada uno somos diferentes y Él actúa de una forma diferente en cada uno de nosotros. Pero quiero decirte una cosa. Que si eres sincero y confiesas al Señor tu pecado y si le pides que Él llene con tu espíritu, estás lleno de su espíritu. Porque Dios cumple lo que promete. Pero recuerda que esto no es algo de un momento y ya está, es un presente continuo. El Espíritu Santo no nos obliga, nada en la palabra de Dios, es por obligación. Dios siempre nos deja libres en el Espíritu y libertad. Por lo tanto, podemos volver a tomar el control de nuestra vida y dejar de estar llenos del Espíritu Santo en cualquier momento. En el momento en que queremos nosotros decidir por nosotros, en el momento en que pecamos por cualquier cosa, dejamos de estar llenos, dejamos de tener el control de Dios sobre nosotros. Pero ese es el momento en el que volvemos a volver a hacer lo que debíamos estar haciendo ahora. Confesar al Señor y volver a pedir que nos llene. Oh Señor, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones en esta mañana. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Y que el Señor nos ayude a que nuestro estilo de vida sea vivir llenos del Espíritu Santo. Busca